En las sesiones pasadas estábamos viendo el concepto de que una familia fuera uniformemente continua o equicontinua, y el último resultado que probamos es que cuando tengo yo familias definidas en un compacto y son continuas, el concepto de ser equicontinuo es lo mismo que ser uniformemente equicontinuo. Bueno, vamos a estudiar hoy el teorema de Arzel-Ascoli. Entonces, básicamente este teorema lo que nos dice es cómo se caracteriza la compacidad en el espacio de funciones continuas. O sea, si ustedes tienen el espacio de funciones continuas, recuerden que esto se trabaja con la norma infinito cuando saben que K es compacto. Entonces, cuando K es compacto, puedo formar el espacio de funciones continuas definidas en K con la norma infinito. Entonces, si yo agarro un subconjunto o una familia de funciones, ¿sí? ¿Cómo caracterizo la compacidad de la familia? F es compacto si solo si, ¿qué cosa? ¿No? Ya sabemos que en Rn, pues esto es obvio, de hecho, ¿no? En Rn, un subconjunto de acá, es compacto, pues sí, solo si es cerrado y acotado. ¿Está bien? Entonces la pregunta es si tenemos un resultado similar a familia de funciones continuas. Una familia es compacta, vista como un subconjunto de este espacio de funciones continuas, con la norma infinito. Si solo sí, ¿qué cosa? Entonces, bueno, vamos a ver que en realidad pues, no está muy alejado de estas dos cosas. Solo se le va a agregar todavía otra implicación, porque recuerden que esto siempre se vale. Esto siempre se vale, siempre, aunque no sea Rn. Si ustedes tienen un subconjunto que es compacto en un espacio métrico en general, siempre va a ser cerrado y acotado. Y creo que hasta donde recuerdo también es cierto en topología, bajo otra hipótesis ahí, un espacio topológico, un subconjunto compacto siempre cerrado, agregándole otra cosa, otra hipótesis al espacio. Y si hubiera un concepto de acotado, también puede ser ahí acotado. Bueno, entonces, pero en espacios métricos, nosotros en un curso de análisis 1 estudiamos la compacidad ahí en espacios métricos. Entonces vamos a utilizar la compacidad de espacios métricos para analizar la compacidad en el espacio de funciones continuas. Entonces recuerdo cuál es la definición de compacto en un espacio métrico. Para tenerlo todo presente, sea K subconjunto de un espacio métrico. Decimos que K es compacto, acuérdense, si toda sucesión de elementos de K tiene una subsucesión convergente a un punto de K. Esta es nuestra definición de compacto en un espacio métrico. Y bueno, se demuestra que eso es equivalente a que toda cubierta tiene una subcubierta finita de abiertos, que es la definición general de compacto, esa que acabo de mencionar. También se prueba que es equivalente a que todo conjunto infinito tiene un punto de acumulación, también se puede probar eso. Bueno, entonces, pero a nosotros nos interesa otra caracterización especial en los espacios métricos de compacto, y para eso necesitamos recordar el concepto de totalmente acotado. Entonces, definición: A subconjunto de un espacio métrico. Entonces, decimos que A es totalmente, ¿se acuerdan? Totalmente acotado. Así que cosa, si para todo epsilon mayor que 0 existe una cantidad finita de puntos en A, tales que A se queda contenido
en la unión de las bolas de radio epsilon con centro en la I desde igual a 1 hasta n, ¿sí? Algo así como que toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, pero como si fuera una cubierta de puras bolas. ¿Está bien? Entonces es como más específico esto de ser totalmente acotado, ¿sí? Y este es un concepto exclusivo de los espacios métricos. Este sí solamente lo van a encontrar en los espacios métricos. Y recuerden que pues teníamos muchas observaciones sobre este concepto. Por ejemplo, si A es totalmente acotado, entonces A es acotado. Sí, eso no es difícil de ver porque pues está conteniendo una unión de bolas y las bolas son acotadas. El regreso no es cierto en general. Vamos a ponerle coma. El regreso no es cierto en general. ¿Sí? No es cierto que si el subconjunto es totalmente acotado va a ser acotado. Hay las bolas en cualquier espacio de dimensión infinita. Por ejemplo, en los LPs minúsculas, ahí la bola de radio 1 con centro voy a poner aquí entre paréntesis, ¿no? La bola de radio 1 con centro en 0, contenido en LP, con la norma P, si quieren, y P mayor igual, o P mayor que 1, aquí no es totalmente, a ver, espérenme, ajá, es acotada, pero no es totalmente acotada. ¿Está bien? Entonces, pues eso hace que uno pues tenga que buscar más para caracterizar la compacidad con este concepto. Bueno, entonces esto es una observación. Otra observación 2 que nos recordamos de esto es que en Rn, ahí sí, en Rn, el concepto de A es totalmente acotado. Aquí sí es equivalente, sí, solo si A es acotado. Aquí no hay pierde. Aquí los dos conceptos son iguales. Ahí no los diferenciamos. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Qué importante de acá. Es la proposición o teorema que se prueba. Es uno de los teoremas principales de análisis 1 con respecto a compacidad y totalmente acotado. Entonces, fíjense. Entonces, tomen K subconjunto de un espacio métrico compacto. No, perdón. Tomen K un subconjunto de un espacio métrico. Entonces, K es compacto si solo si K con la métrica restringida a este compacto, ¿sí? Supongo que nada más consideran la métrica restringida al compacto, este es completo y totalmente acotado. Entonces esto es lo más que se puede uno acercar al resultado de Rn, que dice que en Rn un subconjunto es compacto si solo si es acotado y cerrado. Es un subconjunto compacto, cerrado y acotado. Pero en general, en un espacio métrico sí podemos decir que un conjunto es compacto si solo si con la métrica restringida es completo y totalmente acotado. Entonces es como que tiende a parecerse a ese resultado. Bueno, pero hay otro importante que es el que vamos a usar nosotros. Si además nosotros tenemos que este es completo, si fuera normado diríamos si es Banach. Si este es completo y K es un subconjunto de este espacio métrico. Ahora sí, entonces aquí, ¿cómo se escribe la compacidad? Entonces, K es compacto si solo si, ahora sí, K es cerrado, tal cual, cerrado con sucesiones, como ustedes quieran verlo, y totalmente acotado. Y totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos que el compacto está, o el subconjunto K está metido en un espacio completo, en particular en unos Banach, entonces ese va a ser compacto si solo si es cerrado y totalmente acotado. Y este todavía se parece más al resultado de los compactos en Rn, porque aquí sí ya habla de cerrado y algo que parece ser como acotado, pero es totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, este es un resultado de análisis 1. Esto lo pueden ver en los videos que están en el canal, ahí lo pueden encontrar.
Igual dejo el link en la descripción para que vean la demostración de este resultado. Aquí lo pueden encontrar en el canal. Bueno, entonces vamos a usar estos resultados para nosotros estudiar cómo se ve la compacidad en el espacio de funciones continuas. Entonces, pues voy a anotar el teorema y lo vamos a demostrar. Entonces, teorema. Es un teorema muy importante. Vamos a probar una versión ligera. Hay una versión más general que no es necesario ahorita para nosotros demostrarla. Con esto nos podemos quedar. Y se llama el teorema de Arcela-Ascoli. Por ahí, si leen en el Carothers de Real Analysis, pueden ver que primero lo demostró uno y después creo que lo demostró otro, pero pues no sabían que uno lo había demostrado. Entonces se le atribuye a los dos, pero creo que hay las demostraciones es por parte de los dos personajes. ¿Está bien? Entonces por eso lleva los dos nombres. Bueno, entonces fíjense. Entonces, ¿qué es el resultado? Tomen K un subconjunto de un espacio métrico compacto. Compacto, ¿está bien? Y tomen F una familia de funciones continuas en C de K, ¿sí? Ahí. Entonces vamos a caracterizar la compacidad o la posible compacidad de este conjunto. Entonces, el resultado es el siguiente. Entonces, F, subconjunto, ahora sí visto como subconjunto de C de K con la norma infinito. Si recuerden que a lo podemos ver como subconjunto, como un espacio normado con la norma infinito y además es Banach. Este es completo. Entonces F subconjunto de aquí es compacto si y solo si F es cerrado, ¿sí? Acotado, recuerden que es con respecto a la norma infinito, ¿está bien? Acotado y uniformemente equicontinuo. Y uniformemente equicontinua. ¿Está bien? Entonces, esta es la caracterización de los compactos en el espacio de funciones continuas. De hecho, es un problema así general. Si ustedes dan un espacio de funciones o un espacio particular, una pregunta siempre es, dado un espacio particular, ¿cómo puedo caracterizar la compacidad más allá de un resultado de estos que es muy general? ¿Cómo puedo ser más específico? Entonces aquí se dan cuenta, dice que una familia de funciones va a ser compacta. Si es cerrada, recuerden que aquí es cerrada con respecto a la norma infinito, ¿está bien? Y acotado con respecto a la norma infinito, ¿sí? Y además es uniformemente equicontinuo. ¿Se dan cuenta? Es como lo que nosotros sabemos de Rn, pero como ese no se puede generalizar para todos los espacios normados, tengo que agregarle otra condición, uniformemente equicontinuo. Y esto es muy importante, caracterizar la compacidad de subconjuntos de un espacio particular ayuda mucho. Ya ustedes lo verán si siguen estudiando análisis. Siempre es importante caracterizar la compacidad. Bueno, aquí hago una nota. ¿Qué quiere decir que F sea acotado? En muchos libros lo ponen así, fíjense, este resultado. Para que no haya confusión le ponen así. Nota, entonces F subconjunto de C de K con la norma infinito, como visto como subconjunto de acá, es acotado si y solo si es uniformemente acotado. Ahora le pongo, ¿qué es esto? Uniformemente acotado, es decir, ¿sí? Existe un m mayor que 0, tal que, como son funciones, todas estas tienen la forma algo así como f de x en r, porque recuerden que este va de k en r. Entonces, todos se ven de este estilo, todos elementos de acá, pero los puedo evaluar porque son funciones con elementos en x en k. Entonces,
un subconjunto es uniformemente acotado si solo así existe una m, tal que f de x es menor o igual que m. Aquí le pueden poner para toda x en K y para toda f en F. Es decir, algo así como ser acotado, pero la cota sirve tanto para todas las x como para todas las f's. Eso es ser uniformemente acotado. Y eso es inmediato porque recuerden que un subconjunto acotado acá, lo que quiere decir es que la norma infinito de f pues es menor o igual que m, ¿no? Existe m mayor que 0 y esto es para toda f en F. Entonces pues nada más hay que recordar que esto se escribe como el supremo de los f de x sobre x y ya tengo pues estos de acá con una desigualdad hacia atrás. ¿Está bien? Entonces muchos libros ponen el resultado: una familia de funciones acá es compacta si solo si es cerrado. Eso sí, cerrado es tal cual como si fuera aquí en la norma infinito, visto como subconjunto del espacio de funciones continuas con la norma infinito. Entonces le ponen así: es cerrado, uniformemente acotado y uniformemente equicontinuo. Pero recuerden que si le ponen uniformemente acotado, básicamente es acotado en la norma infinito. Entonces lo voy a dejar así para que se acostumbren, ¿no? Y así se parece más como a los resultados que nosotros sabemos de Rn. ¿Está bien? Entonces pues vamos a demostrar este resultado. Bueno, entonces vamos a hacer la ida. Esto es demostración para allá. Entonces aquí pues vamos a suponer que f es compacto. Supongamos que f, subconjunto de c de k con la norma infinito, ¿sí? Este es compacto. ¿Sí? Este es compacto. Bueno, entonces por los resultados anteriores, como este es completo, como este espacio de funciones continuas con la norma infinito es Banach o es completo, es lo mismo, ¿sí? Podemos usar el resultado que probamos acá, bueno, que se prueba en análisis 1. Entonces va a ser cerrado y totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, a ver, espérenme. Ajá. Entonces, F es cerrado y totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, S es cerrado y totalmente acotado. Y como es totalmente acotado, en particular, F es acotado. En particular, también, F es acotado porque es totalmente acotado. Y todo totalmente acotado, en particular, es acotado. Entonces ya tengo las dos. Recuerden que acotado con la norma infinito, ¿eh? Entonces ya tengo cerrado y totalmente acotado. Me hace falta probar que F es además uniformemente equicontinua. Aquí le voy a poner: por demostrar F es uniformemente equicontinua. ¿Sí? Es lo que nos hace falta probar. Bueno, entonces, pues recuerden la definición de uniformemente equicontinua. Tienen que probar como que cada una es uniformemente continua, pero la delta sirve para todas las funciones. Eso es lo que necesitamos probar. Bueno, entonces pues doy un epsilon mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, como es totalmente acotada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por la definición de totalmente acotado y dado un epsilon mayor que 0, como le puse acá, por acá, ¿sí? Esto de acá, dado un epsilon mayor que 0, entonces, entonces, dado epsilon mayor que 0, existen una cantidad finita, F1 hasta, vamos a decir, F, pues no sé, FK, ¿sí? Subconjunto de F, tal que F está contenido en la unión de las bolas de radio epsilon con centro en Fi, desde I igual a 1 hasta acá. Ahí está
¿Está bien? Eso es que sea totalmente acotado. Bueno, como cada FI es continua en un compacto, esa tiene que ser uniformemente continua. Como cada FI igual a 1 hasta acá es continua en un compacto, entonces FI es uniformemente continua. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Perdón, no. Sí, bueno, es exacto. Cada uno es uniformemente continua. Entonces, como tengo una cantidad finita, entonces, pues la familia de todas ellas, F1 hasta FK, ¿sí? Esta familia es uniformemente equicontinua. Es uniformemente equicontinua porque cada elemento de ellos lo es y es una cantidad finita. Entonces esta es uniformemente equicontinua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dado epsilon mayor que 0, ¿sí? Existe delta. Entonces existe delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a y es menor que delta, entonces los valores absolutos de fi de x menos fi de y es menor que epsilon. Y esto para toda i igual a 1 hasta n. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, pues yo lo que quiero probar es que Fn es uniformemente equicontinua. Entonces, de un epsilon mayor que 0 quiero una delta. Pues la delta es exactamente la que salió acá. Entonces, otra vez, pues vuelvo a tomar sean x y y, tales que la distancia de x a y es menor que delta. Quiero probar esto, pero para todas las f's. Entonces, pues doy una f. Sea f en f. Voy a ver que esta delta me sirve sin importar la f que yo agarre. Está bien, es para cualquier f de ahí. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, fíjense, entonces, como f está en f y f está contenida en esto, pues existe vamos a decir i0, o nada más i mejor, para no tener tanta notación, tal que f está en la bola de red epsilon con centro en fi. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la norma infinito de f menos fi. Recuerden que la norma infinito es el supremo. Esto es menor que epsilon, ¿sí? Pero como este es el supremo, entonces el valor absoluto de f de x menos fi de x es menor que epsilon para toda x en k. ¿Está bien? Esto nos dice que la bolita sea totalmente, la familia sea totalmente acotada. Esto de acá. ¿Está bien? Eso lo vamos a usar. Bueno, entonces, pues fíjense, yo quiero probar que pasa algo similar aquí, pero con x y y, entonces pues me fijo, ¿no? Entonces, de aquí se deduce, obtenemos que pasa lo siguiente, fíjense, vamos a hacer ya la desigualdad del triángulo. F de x menos f de y, ¿sí? Por la desigualdad del triángulo le voy a sumar y restar estos, los f's y de x y f's y de y, porque tengo x y y. Entonces esto es menor o igual que f de x menos fi de x más fi de x, ¿sí? Porque aquí ya se cancelarían, menos fi de y, algo así. Luego más, como ya le puse fi de y, también aquí lo tengo que poner, fi de y menos f de y. Y ahora sí, veo que cada una se puede hacer menor que epsilon. ¿Por qué? Por ejemplo, esta se puede hacer menor que epsilon por esto de acá. ¿Está bien? Entonces esto se puede hacer menor.
El primero que epsilon. El segundo, fi de x menos fi de y menor que epsilon se puede hacer exactamente por esto de acá. ¿Está bien? Esto se hace menor que epsilon. Más fi de y menos fi de y menos f de y también se hace menor que epsilon porque esto de acá es para toda x en k, en particular para la y. Entonces también aquí esto se hace menor que epsilon y esto es 3 epsilon. ¿Sí? Y bueno, ya no hacemos la cuenta exagerada de a lo mejor probar que tomar epsilon entre 3 y no sé qué, tal que todo eso. Porque pues bueno, tendría yo que ponerle aquí 2 epsilon entre 3. Como es para cualquier epsilon, esto me sirve para epsilon entre 3. Y entonces tendría que poner epsilon entre 3, pero vamos a dejarlo así. Ya se hizo chico, es lo que entendemos. Como fue epsilon fue arbitrario, esto ya se hace chico. ¿Sí? Y aquí fíjense, se dan cuenta, aquí no importó la f, porque di cualquiera. Di una f, la subrayo, entonces pues tengo todo esto. Entonces esto se vale para toda f con esa delta. Entonces así hemos probado. Por tanto, la familia f es uniformemente equicontinua también. ¿Sí? Y así, ya probamos la ida. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo. Es cerrado, es totalmente, es acotado, ¿sí? Y además es uniformemente equicontinuo. Ya está todo. ¿Está bien? Por aquí estaba, ya es cerrado, ya es acotado, ya es uniformemente equicontinuo. Si quieren borramos esto para que no se confundan. Esos que subrayé son la meta donde queríamos llegar. Pero pues la más complicada es la de cero. Probar que era uniformemente equicontinuo. Y ya está. ¿Está bien? Bueno, ahora el regreso. Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que f subconjunto de c de k con la norma infinito. Este es cerrado, acotado y uniformemente equicontinuo. Acotado con la norma infinito, que es uniformemente acotado, de hecho. Es acotado y uniformemente equicontinuo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos hace falta probar? Ya tenemos que cerrado. Nos hace falta probar que es para que sea compacto. Tenemos que usar la proposición que dije acá. Fíjense, esta es la que vamos a usar. Esta de acá. Tiene un espacio métrico completo, que en este caso es el espacio de funciones continuas en un compacto. Entonces compacto si solo si es cerrado y ya acotado. ¿Está bien? Entonces lo que queremos probar es que es totalmente acotado, porque ya sabemos que es cerrado. Ya la tenemos. Entonces le voy a poner aquí. Basta probar que f es totalmente acotado. Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces doy un epsilon mayor que 0. Voy a poner que quiero demostrar para que veamos hacia dónde vamos. Entonces quiero demostrar que existen una cantidad finita. Vamos a ponerle fm, porque vamos a usar rn para la argumentación. Existe una cantidad finita en la familia tal que f está contenido en la unión de las bolas de red epsilon con centro en fi desde igual a 1 hasta m. Esto es lo que queremos probar, porque esto nos diría que es totalmente acotado, ¿sí? Y porque sería totalmente acotado y cerrado, ya sería compacto. ¿Está bien? Que es lo que queremos probar al final. Bueno, entonces, pues vamos a usar lo siguiente. Entonces, fíjense.
Espérenme. Bueno, entonces ahora lo que vamos a usar es que la familia es uniformemente equicontina. Vamos a usar la hipótesis, ¿no? Entonces vamos a usar, voy a subrayarla. O sea, la hipótesis sabemos que es estos de acá. Entonces primero vamos a usar que f es uniformemente equicontinua. Entonces, como yo doy una epsilon, ¿sí? Como f es uniformemente equicontinua, ¿está bien? Existe delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a y es menor que delta, entonces los valores absolutos de f de x menos f de y es menor que epsilon, y esto para todo f en la familia, para toda función. O sea que la delta sirve para todas las funciones, es la misma para todas. Bueno, entonces voy a usar, como acá es compacto, entonces aquí ya empieza a entrar el trabajo, pero ahora del conjunto compacto, la hipótesis fuerte, estamos todo definido en un compacto. Entonces también este es totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, para la delta de acá, esta de ahí, usamos la definición. Para esa delta existen x1, vamos a llamarle x2, hasta xn puntos en K, tales que K está contenido en la unión de las bolas de radio delta con centro en xy, desde i igual a 1 hasta n. Ahí está. Entonces ahí estamos usando que el conjunto es compacto. Bueno, pues vamos a definir una función auxiliar que nos va a ayudar. Fíjense. Sea delta es como una función de evaluación, ¿sí? Dada por, bueno, ¿de dónde va a ir? Va a ir de las funciones continuas en Rn. Está bien, aquí está, recuerden, aquí es con la norma infinito, aunque no va a ser muy relevante. Y aquí está con la norma euclidiana, con la norma 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Dada por delta de una función, lo que voy a hacer es evaluarlos en los puntos que encontré aquí, estos de acá. Entonces va a ser f de x1, f de x2 y así hasta el final, que sería f de xn. ¿Está bien? Es un punto en Rn. ¿Está bien? Entonces consideren esa función. Entonces observen que pues la imagen de toda la familia pues es un subconjunto de Rn. ¿Está bien? Ahora fíjense. Vamos a usar ahora que f es acotada. La familia es acotada. Esto de acá. Entonces, como f es acotado, como la familia es acotado, y aparte nosotros ya dijimos que eso es equivalente a decir que es, por aquí estaba, que es uniformemente acotado. Entonces, lo vamos a encontrar por acá. Entonces, existe una m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x, pues esto es menor o igual que m para toda f y para toda x. ¿Está bien? Entonces, con eso yo voy a demostrar que delta de f es acotado. ¿Por qué? Porque fíjense, si toman con esta misma m, voy a tener lo siguiente. Además tenemos lo siguiente, fíjense. Además, pues, ¿qué pasa con la norma 2? Además, yo tomo un f en f. Si f está en f, ¿qué pasa con la norma de delta de f? La norma 2, pues es la norma euclidiana de la eneada f de x1, f de x2 y así hasta f de xn. Ahí está. Se cierra aquí la eneada. Pero ¿quién es esta? Pues esta es igual a la raíz de estos al cuadrado, ¿no? F de x1 al cuadrado más f de x2 al cuadrado más f de xn al cuadrado.
Pero si están al cuadrado pueden estar en valor absoluto, también no hay ningún problema porque es el cuadrado, entonces lo puedo poner así. Pero fíjense que los valores absolutos de esa función todos son menores o iguales que m. Entonces todo esto va a ser menor o igual que la raíz de m al cuadrado más m al cuadrado y así. Más m al cuadrado. Pero pues eso es igual a la raíz de n veces m al cuadrado. Pero esto es igual a la raíz enésima de n por m. ¿Qué estoy diciendo? Como fue cualquier f, estoy viendo que su norma es menor o igual que esta cantidad, entonces estoy diciendo que delta de f es acotado. Entonces delta de f, de la familia, perdón, es acotado en Rn. ¿Está bien? Bueno, pónganlo así, en Rn con la norma 2. Ahí está. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como en Rn el concepto de acotado y totalmente acotado es el mismo, entonces va a existir es totalmente acotado. Entonces, delta de f, como aquí los conceptos son iguales, es totalmente acotado. Por eso apunté todas esas observaciones para que las recordaran. Es totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como es totalmente acotado, entonces ahora estas son aquí van a ser las que nosotros queremos. Recuerden, no pierdan el hilo. Nosotros queremos probar desde un principio que la f es totalmente acotada. Es lo único que nos hace falta. Entonces, pues como es totalmente acotado ese delta de f, entonces existen una cantidad finita f1. Vamos a ponerle hasta f, pues no sé, fm, pues son las que buscamos, las fm, tales que, ¿qué quiere decir esto? Tales que delta de f, está contenido en la unión de las bolas de radio epsilon con centro en delta de fi desde i igual a 1 hasta m. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, pues estas son las que queremos. Estas sirven también para la familia F. Entonces, pues voy a demostrar que tengo esto. Esto que anoté aquí que quiero. Ahí donde está. Voy a demostrar que tengo esto, pero ya con la familia. Entonces, pues doy una F ahí. Sea F en F. ¿Está bien? Tomen cualquiera F. Y tomen un punto en K. Y X en K. Tomen ahí cualquier punto. ¿Sí? Entonces, primero, como K está contenido en esta unión de las bolas de radio delta, pues existe un I. Entonces existe I, ¿sí? Tal que la distancia, vamos a ponerla así, tal que la distancia de X a XY es menor que delta. Ahí está. ¿Está bien? Pero porque la familia es uniformemente equicontinua, cada vez que son menores que delta las distancias, se tiene que las imágenes son menores que epsilon. Entonces, la distancia de f de x a f de xy es menor que epsilon. ¿Está bien? Además, punto si quieren. Además, pasa lo siguiente también, fíjense. Además, existe j mayor o igual que 1 y menor o igual que m por esto de acá, ¿sí? Tal que delta de f está en la bola de radio epsilon con centro en delta de fj, porque la delta de f es totalmente acotada. Estoy usando esto de acá. ¿Está bien? ¿Pero qué quiere decir esto? Es decir, la norma 2 de delta de f menos delta de fj, así, esta norma 2, pues esta aquí es igual, si ustedes se dan cuenta, es menor que epsilon, perdón. Pero observen que la norma 2 de esta es una desigualdad que a lo mejor se acuerdan. Como esta es la suma de las diferencias al cuadrado, pues eso es mayor o igual que en particular el valor absoluto de una entrada solita. Entonces es mayor o igual
que f, bueno, acuérdense quién es esta. Voy a poner, esta es la norma, lo voy a poner por acá, para que se acuerden. Esto es la norma de la añada sería delta de f1 menos, no, ¿qué? Sería f de x1 menos fj de x1 y así hasta f de xn por menos fj de xn. Ahí está. Esta está bien. Entonces eso de allí es mayor en particular que con la i que tenemos acá. ¿Sí? Esa i es ¿dónde está? Esa i, fíjense, es una de estas, de las xis. Entonces esto es mayor o igual que f de xi menos fj de xi. Entonces eso es menor que epsilon. Es decir, le pongo acá f de xi, lo voy a separar para que lo vean. Es decir, f de xi menos fj de xi es menor que epsilon. Entonces voy a subrayar exactamente lo que necesito. Voy a usar esto de acá y voy a usar esto de acá. Entonces ahora sí, fíjense. Entonces ahora sí voy a ver qué pasa. Entonces, por tanto, el valor absoluto de f de x menos fj de x, porque después voy a tomar el supremo para ver que la norma infinito, eso es menor o igual, va a ser desigualdad del triángulo, f de x menos f j de x más fj de x, ahí no le hice nada, luego menos f, no, perdón, a ver, espérenme, no, es f, no, menos f, así, f de xy más f de xy, y aquí lo voy a poner el cruzado, menos fj de xy más fj de xy menos fj de x. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense, f de x menos f de xy es menor que epsilon, porque lo tengo ahí subrayado. Entonces esto es menor que epsilon. Más f de x menos f de xy menos fj de xy es menor que epsilon también. Más epsilon. Y ahora, f de xy menos f de x, fj de xy menos fj de x, como la distancia entre x y xj es menor que epsilon, esto de acá es menor que delta, perdón. Entonces, esa es la hipótesis del principio. ¿Dónde está la hipótesis del principio? Ajá, como la distancia entre ellos es menor que delta, entonces también, como esto pasa para toda f, aquí le puedo poner fj de xy menos f de x, también se va a hacer menor que epsilon. Entonces aquí al final también me va a quedar que es menor que epsilon. Entonces aquí sí le pongo, si quieren le pongo aquí es por uniformemente equicontinuo. Y aquí también estos dos, por ser uniformemente equicontinuo. El otro es por el otro. Entonces el de en medio pues es por el argumento de arriba. Entonces esto queda menor que 3 epsilon. Entonces, como fue cualquier x arbitraria, aquí, fíjense, aquí fue cualquier x arbitraria, es una f y una x arbitraria. Entonces quiere decir que el supremo de todas estas, f de x menos fj de x sobre x en k, es menor o igual que 3 epsilon. Entonces, se puede arreglar el argumento, ya no lo vamos a hacer, pero todo esto lo pudieron haber puesto como epsilon entre 2, epsilon entre 3, entre 3, entre 3, para que se pudiera eliminar al final. Entonces se puede mejorar el argumento, ya no lo vamos a hacer, mejorar el argumento y tener que la norma infinito de f menos fj, esta es menor que epsilon. ¿Qué estamos diciendo?
estamos diciendo, es decir, estamos diciendo que la familia se queda contenida en la unión de las bolas de red epsilon con centro en Fi, desde I igual a 1 hasta M, con las Fs que aparecen por acá, ¿dónde están? Con las Fs que encontré acá, voy a poner con rojo, con estas y con esas. Entonces ya, ahora sí ya tengo que, bueno, aquí no le puse, pero aquí debe de estar en, aquí deben de estar en F, ¿eh? Entonces, con estos de acá ya tenemos lo que queríamos. Entonces llegamos a que F es totalmente acotada. Entonces es cerrado y totalmente acotado. Entonces F va a ser, ya sabemos que es cerrado. Acabamos de probar con estas dos que es totalmente acotado. Entonces la familia es compacta. Entonces F es totalmente acotado. Por tanto, como ya era cerrado, F es compacto. Es una familia de funciones ya compacto. ¿Está bien? Y ya está. Entonces ya probamos la ida y el regreso. ¿Sí? Entonces, pues, este es un resultado interesante porque, pues, como les digo, ya nos caracteriza la compacidad en espacio de funciones continuas. ¿Está bien? Entonces, pues bueno, entonces en la siguiente clase pues vemos una aplicación sencilla de este resultado. Hay muchas aplicaciones y hay muchos otros Arcelas Coli en otros contextos, pero no lo vamos a probar, nos vamos a estudiar, ya depende de qué quieran hacer. Por ejemplo, hay una Arcelas Coli con funciones holomorfas o con funciones continuas, pero definidas con valores complejos. Aquí fueron con valores reales y se parece mucho, también se puede probar otro. Entonces, bueno, hay muchas caracterizaciones de compacidad en espacios particulares, pero eso es otra cosa. Entonces aquí paramos el video y nos vemos en el siguiente. Bye.